Hola a todos, bienvenidos. Gracias a las personas que me están acompañando. Siempre es grato tener caras que ver. Ok, gracias por estar aquí. Bien, hoy vamos a tocar una conferencia que, aunque es una conferencia muy manida, o es un tema que hemos hablado muchísimas veces, no por ello va a ser menos interesante, ¿no? De hecho, una de las cosas que realmente importan para aprender y para integrar la información es repetirlas una y otra vez. Y cómo no, hoy vamos a hablar de los conflictos familiares. Y los vamos a hablar desde un concepto muy importante, desde que somos un campo de información dentro de infinitos campos de información. Y el campo de información que vamos a indagar, el que propone esta conferencia, es precisamente este universo que es nuestra familia. Nuestra familia es el campo perfecto para conocernos a nosotros mismos, para tomar decisiones y para cambiar nuestra vida. En esta conferencia, como vais a ver, veremos los tipos de familia, las dificultades que hay y cómo hemos de hacer ese cambio tan importante en nuestra vida mediante la autoindagación. Pero sin más, vamos ya a entrar. El ámbito y el entorno familiar, tal como vengo diciendo, es fundamental. Nunca olvidemos que somos energía, somos información y por lo tanto siempre estamos vibrando o resonando y todo lo que nos rodea tiene que ver con nosotros. Hay una pregunta que yo, por ejemplo, en una familia numerosa, que fui el número uno de 10 hermanos, pues, y como vengo siempre diciendo, cuando tenía 3 o 4 años ya tenía 2 hermanas, por lo tanto, esto no es lo mismo el ambiente que yo viví que el ambiente que vivió el hermano número 10. Es prácticamente imposible, ¿ok? Mucha gente, yo me acuerdo de pequeño que le decía a mi madre, yo no he pedido venir aquí. O sea, yo no he pedido venir aquí, ¿no? Y era como un rechazo al ambiente familiar, ¿no? Luego me he ido haciendo mayor, como es normal y obvio, y he ido comprendiendo que lo que me pasaba a mí es que era un niño que nunca fue cuidado como niño. Porque cuando yo ya tenía 1 año, mi madre ya tenía otra hija. Por lo tanto, y cuando tenía 3, ya tenía 2 hermanas. Recuerdo que en una conferencia, también hablábamos de la familia, sobre todo hablábamos de las madres. Y entonces cuando terminó la conferencia, se acercó a mí una señora que me recordaba como que si lo hubiese conocido toda la vida. Me di cuenta más tarde que se parecía mucho a mi madre. Y entonces ella se presentó y me dijo lo siguiente: hola, no me conoces, pero tu madre y yo éramos primas. ¿Ok? Claro, y yo cuando la vi dije, no me cabe la duda, o sea, ya sé por qué me sonaba esa cara, porque me recordaba a mi madre, ¿no? Y me dijo lo siguiente, dice, tu conferencia sobre las madres me ha dado paz, porque yo siempre he tenido un gran resentimiento contra tu madre, porque ella nunca te cuidó, te cuidaba yo. Y te venía a buscar y cada día te iba a pasear por el pueblo tal cual desde los 2 años, porque tu madre no tenía tiempo para cuidarte a ti. Bien, esto no es bueno ni malo. Hoy puedo comprender, después de tantos años, que sí que escogemos venir aquí. Sí que lo escogemos. Escogemos dónde vamos a desarrollar y dónde vamos a adquirir nuevos conocimientos, nuevas experiencias, etc. En el universo no existe la casualidad. O sea, no estamos en un lugar porque caímos del cielo y mira, allí, he caído en África, o he caído en Barcelona, o he caído en New York, o he caído en Rusia. No, no es así. Hay una información que de alguna forma conecta nuestras almas y nuestras experiencias y por eso muchas veces repetimos experiencias de nuestros padres, de nuestros ancestros. Por lo tanto, eso que puede parecer, eso no me lo voy a creer, tampoco digo que se lo crean, pero sí que si vivimos desde la conciencia unidad, desde la comprensión de que todo está interconectado y de que en el universo no existe casualidad,
Entonces, la frase que decía Jesús, y los pecados de los padres se heredarán hasta la tercera o la cuarta generación, que eso puede ser una aseveración muy cruel de pensar qué culpa tenga yo que mis padres fueran así o dejasen de ser, sino que al final nosotros somos información y nosotros siempre vamos allí donde realmente tenemos que estar para poder desarrollarnos y conocernos a nosotros mismos. Y el mejor ámbito que hay es precisamente la familia. La familia, hoy vamos a meternos de lleno, vamos a introducirnos de lleno en los ambientes familiares y nos daremos cuenta de que si realmente queremos conocernos a nosotros mismos, no hay mejor manera que observar nuestro entorno familiar, observar los ambientes familiares y sobre todo, por encima de todo, los conflictos que hay entre los miembros de las familias y entre las familias, las familias afines o que están adheridas a nuestra familia, como pueden ser pues, los padres de nuestros padres o los abuelos, etcétera, etcétera. Esto es muy importante. Por lo tanto, el conflicto es fundamental. Porque cuando hay conflicto, indica que hay algo, como tenemos nuestra psique tiene la parte que llamamos personalidad y la parte que es la inconsciente o sombra. Cuando estamos en un ambiente familiar nos daremos cuenta, como siempre digo yo muchas veces, quien tiene un hermano tiene un tesoro, porque normalmente hay hermanos que no entendemos como fueron criados en la misma familia, ¿no? Hay un hermano que dice, y luego siempre está ese hermano que es como que el que se desmarcha, se sale del guión de la familia, ¿no? Hablaremos más adelante de la importancia que tienen estos hermanos o estos hijos, que realmente es como que ¿qué hace este aquí desentonando, ¿no? Bien, ya os digo que él se llama la oveja negra, y si queréis conocer a una oveja negra, aquí tenéis uno, que soy yo. Yo soy la oveja negra de casa, soy el rebelde, el que en un ambiente fundamentalista religioso los Viernes Santos no se podía comer carne y yo comía carne delante de mi madre estaba convencidísima de que yo estaba poseído por el diablo, etcétera, etcétera. Pero yo estaba aguantando el sistema. Obviamente yo no era consciente de eso, estaba aguantando el sistema, era la parte oscura, o sea, yo hacía todo aquello que las normas de la familia decían que estaba mal. ¿Queda claro esto que acabo de explicar? Porque esto es fundamental para comprendernos a nosotros mismos y comprender también a nuestros familiares, padres, madres, abuelos, tíos, hermanos, hermanas, etcétera, etcétera. También comprender una cosa, que los conflictos que tenemos en nuestras familias los proyectamos en las familias exteriores, como puede ser el ambiente de trabajo. Muchas veces, por no decir siempre, nuestro inconsciente no diferencia el ambiente familiar de trabajo con el ambiente familiar de casa. Bien, pero quiero que se queden con esto. Si ustedes son hijos únicos, también tienen una razón de ser, obviamente. Pero la suerte es tener hermanos o hermanas, ¿ok? Porque entonces siempre podemos ver en los demás aquella parte que no nos reconocemos con nosotros mismos. Bien, entonces vamos a hacer ya una reflexión de entrada. Vamos a observar con qué miembros de la familia nos sentimos más afines y con qué miembros de la familia nos sentimos más distantes. Esto es importante. Sin caer en la trampa del juicio de pensar que los más afines son los mejores y los más distantes son los peores. Más bien va al revés. Más bien los que son más distantes son los que realmente nos ayudan a conocer aquella parte que rechazamos de nosotros mismos. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Por lo tanto, una familia, un día una alumna dijo, no, mi familia es perfecta. Y dije, ¿tu familia es perfecta? Ya me explicarás lo que es la perfección. Pero cuando alguien dice, mi familia no hay conflictos y es perfecta, estamos ante una gran mentira y ante un gran conflicto. ¿Ok? Es como que hay que taparlo todo, hay que taparlo todo, hay que taparlo todo. ¿Le suena eso de que hay que taparlo todo? Pues bien, todo lo que se tapa y todo lo que no se dice entre los miembros de la familia, sobre todo los padres, esto va al inconsciente de los hijos. Ya pondré ejemplos y pondré reseñas, estoy haciendo el preámbulo, la entrada de cómo va a ir esa conferencia, ¿ok? ¿Sí? Bien, espero que sea interesante, espero sobre todo que os reencuadre vuestra percepción de vuestras familias
y que os deis cuenta de que las familias son un tesoro, obviamente, pero sobre todo es un tesoro para conocerse a uno mismo. Luego, veremos que hay familias muy tóxicas, pero no las vamos a juzgar, pero comprenderemos lo que tenemos que aprender y entonces tenemos la libertad de hacer nuestra vida. Ya me voy a meter dentro de un rato en el gran bloqueo que nos impide desarrollar nuestras vidas dentro de la familia, ¿ok? Eso es un tema muy importante, repito. Les enseñaré algunos ejemplos y luego unas preguntas claves de autoindagación para que ustedes se las vayan haciendo con su tiempo, dando su timing, sin encontrar respuestas, pero el simple hecho de cuestionarte tu forma de ver las familias, el simple hecho de dejarte considerarte que tú eres mejor que tu hermana es mejor que ti, etcétera, etcétera, cuando realmente empecemos a quitarnos esas historias de la cabeza, haremos un cambio fundamental en nuestra percepción y entonces nos daremos cuenta, que también hablaremos hoy de ello, que podemos reescribir nuestra vida, sobre todo reescribir nuestra historia familiar, pero no la que hemos vivido, sino la familia que estamos creando hoy actualmente. Por lo tanto, los primeros beneficiados de todo ello van a ser pues nuestros descendientes. Y esto es muy importante. Por eso los pecados de los padres se heredaron hasta la tercera y la cuarta generación, dice un curso de milagros, aseveración muy cruel a juicio del ego, pero a través del Espíritu Santo es cuando nosotros cambiamos nuestra percepción en relación a nuestros ambientes familiares, estamos trascendiendo la información y estamos, por lo tanto, liberando historias que heredarían nuestros hijos o nuestros descendientes. Aclarado esto, bien. Por lo tanto, todo conflicto tiene dos caras. Siempre tiene dos caras como en la vida, ¿ok? Una, que nos anquilosa y nos impide avanzar, y también lo desarrollaré esto, y nos tiene atrapados y siempre están aderezados, esa forma de ver nuestros conflictos, con la culpa, con el dolor, con el sufrimiento y un largo etcétera. ¿Les suena esto? ¿Ok? La culpa, el dolor, el sufrimiento, el sacrificio, etcétera, etcétera. Y otra, que es lo que la propuesta de hoy es comprender a los que me rodean. Me gustarán o no me gustarán, pero no los voy a juzgar. Y tomaré decisiones libres de culpa. Libres de culpa, porque comprenderé que a la persona que más lealtad yo le debo es obviamente a mí mismo, a mí misma. ¿Bien? Y veréis cómo esta parte es la más complicada, la más difícil y donde la gente se queda atrapada, ¿ok? Por lo tanto, resumiendo lo que acabo de decir, en una familia en la que no existen conflictos, esto no es posible y además es inevitable. El conflicto siempre nos ayuda a crecer y nos enseña nuevas maneras de relacionarnos. El conflicto siempre nos invita a abrir nuestras mentes y cambiar nuestra percepción y nuestra forma de ver y entender la vida. Y aquí la gestión es clave, que es lo que enseñamos en la vida y en la emoción. Y tener presente siempre que heredamos los conflictos de nuestros ancestros y si queremos comprenderlos, tenemos que comprender nuestras experiencias y también comprender nuestras relaciones interpersonales. ¿Ok? Y entonces, ya hecha ese resumen, esa introducción, el gran bloqueo que nos impide realmente avanzar y como no comprendernos y evolucionar y realmente trascender esa información que todos llevamos, se llaman las lealtades familiares. De hecho, las lealtades familiares impiden el desarrollo de la individuación, un concepto que desarrolló Carl Gustav Jung, que nos habla de la siguiente manera. Dice, todos salimos del self, de la unidad, del sí mismo. Entramos en el mundo dual. En el mundo dual, y como entramos, o sea, la unidad se convierte en el dos, en el mundo dual, y ese mundo dual tiene que desarrollarse para volver otra vez al self, a la unidad. Esto sería, vamos a llamarlo, lo ecológico y lo sano,
¿Queda claro? ¿Ok? Os voy a explicar un poquito por encima, solamente os voy a enumerar las etapas, ¿ok? Y verán que nosotros ya hemos pasado por ellas, espero y deseo. Aunque hay personas de 50 años que todavía están en la adolescencia, ¿eh? Los hay. Gracias a los bloqueos o lealtades familiares. Entonces, Carl Gustav Jung nos dice, por ejemplo, que nuestro ego, tan importante para jugar al juego del 2, nace entre los 2 y 3 años. Es lo típico que les pasa a las madres que dicen, ay, mi niño o mi niña, tan buenecito, y ahora es que me monta unos berrinches y unas historias, tal y cual. Digo, le acaba de nacer el ego, ¿ok? Luego entramos en una etapa también crucial, que se llama la adolescencia. Esa etapa de la adolescencia, todos esos son arquetipos. Los arquetipos son informaciones universales que se destapan en todas las culturas, ¿ok? Y que no somos conscientes de ellas y se activan solas. Entonces, viene el arquetipo de la adolescencia. Es una información universal importante para que los miembros de la familia salgan del clan y se liberen de las garras de los padres, entre comillas, garras. ¿Van comprendiendo eso? Es la etapa de la rebeldía. Pues si no fuese por esa etapa de la rebeldía, no estaríamos aquí nadie. Estaríamos todavía atrapados. Luego de la adolescencia, pues surge el camino hacia la adultez temprana, donde uno ya empieza a mirar hacia afuera y empieza a prepararse para crear lo que hay que crear, un ambiente o una vida propia al margen de la familia. ¿Ok? La familia está allí, pero hay que salirse. Luego viene la adultez ya mayor, donde tú tienes tus hijos, etcétera, etcétera. Luego entramos en la etapa de la vejez y tendríamos que terminar en la etapa de la sabiduría, que también se llama conciencia oppositorium, o sea, la conciencia que ya no está en oposición, sino que comprende que los opuestos siempre se complementan. Bien, he ido rápido, pero espero que se haya comprendido. ¿Sí? ¿Ok? Pues bien, las lealtades familiares bloquean ese proceso de individuación y crean muchos conflictos, muchos, ¿eh? Que si el conflicto de Peter Pan, que si el conflicto, en fin, un montón de conflictos de tal. Por ejemplo, el conflicto de Peter Pan es aquel hombre que tiene 20 años o 25 o 30 años y sigue estando en el mundo del la. ¿Ok? Allí todavía en la adolescencia, ¿no? Luego están esos hombres, digo hombres y mujeres, que salen del clan, pero ya está la madre araña con sus tentáculos y con tal allí, ahí donde está, y mi niño, hay que te llamo, hay que te vengo tal y cual, ¿no? Y luego, si la madre se queda sola o se queda viuda, pues eso luego lo desarrollaré, ¿eh? Pero ahora estoy hablando más o menos para que me vayáis entendiendo. Entonces, es como que la madre tiene atrapado al niño, que sí, el niño estará en Kuala Lumpur, allí, pero estará atrapado. Hoy en día es más fácil eso con las redes sociales y los WhatsApps, que constante. Y el tío, que al final se siente obligado a volver a casa inconscientemente, porque claro, ya quiere formar una familia, pero se encuentra alguna mujer que le dice, oye, vete con tu madre que ya estoy cansada de tener a 2 niños en casa. El que tengo va con el que me he casado. Seguro que esto le suena a más de uno, ¿ok? Luego están esos que van diciendo que no se van a casar nunca y ¿para qué, no? O sea, hay realmente un problema de madurez. Hoy en día, hemos evolucionado mucho tecnológicamente, pero a nivel de sabiduría emocional creo que seguimos en la edad de piedra, porque después yo ya tengo una edad, repito, 68 años, yo empecé a ver un teléfono, igual tenía 35, o sea que, o más, imagínense todo lo que ha cambiado aquí, y claro, pero sigo viendo las mismas historias. Por lo tanto, la pregunta que hay que contestar ya es, ¿qué es la lealtad familiar? Y voy a leer textualmente, dice, la lealtad familiar es un sentimiento de solidaridad y compromiso que unifica las necesidades y las expectativas de una unidad social que es la familia. También de los pensamientos, sentimientos y motivaciones de cada miembro. ¿Les resuena esto? ¿Ok? Por lo tanto, la lealtad, biológicamente hablando, es muy importante, es clave. La lealtad no es que sea mala, es muy importante, porque la lealtad establece vínculos, llenamos las necesidades del clan, de quien no puede llegar, pues ya llego yo por ti, quien no puede suministrar, yo te suministro, quien no me puede proteger, ya te protejo yo, etcétera, etcétera. Pero claro,
En mi caso particular, yo nunca he sido pequeño. Entonces yo estoy atrapado, bueno, atrapado, ahora yo no estoy atrapado, pero ahí está la información, en ser padre. O sea, tengo muy desarrollado el proteger a los demás, como hacerme cargo o responsable de los demás, porque era algo que yo nací y yo mamé de muy pequeño. A colación de lo que estoy explicando, solamente para muestra un botón, muchas veces teníamos que ir al colegio y cuando íbamos al colegio no os penséis que era como ahora. Nosotros vivíamos a 1,5 kilómetros del pueblo, más medio kilómetro más que había para llegar al colegio, e íbamos andando. Andando. Muchas veces íbamos andando. Entonces yo tenía 4 o 5 años, no llegaba a 6, llevaba a mis hermanas y la vecina también me ponía a mi cargo sus 2 hijas. Por tanto ya veías a Enric caminando con 4 niñas. ¿Ok? Pues de 5, 4 años eran todas. ¿Sí? Y recuerdo que un día se paró un coche. En aquella época pasaban coches de primavera a verano. O sea, no os penséis que pasaban los coches como ahora. Yo jugaba a la pelota en medio de la calle y muchas veces no nos teníamos que apartar, ¿eh? O sea, que quede claro. Entonces, se paró un coche y dijo, hola, y yo conozco a tu padre, me dijo, yo conozco a tu padre, me dijo a mí, porque ya vio que era el mayor. Yo conozco a tu padre, podía tener 6 años, no tendría más, seguro que no tenía más. Y dice, subid al coche que os llevo a casa. Y las niñas, las 4, ¡brup!, adentro. Y entonces yo abro la puerta y digo, señor, yo a usted no lo conozco de nada. 1, 2, 3 y 4, adiós y gracias. Y pum, cerré la puerta. Y entonces cuando yo les veo a ustedes, ahora mismo, mi inconsciente los ve como si fueran mis hijos. ¿Ok? Aunque sean más mayores que yo. Por eso, yo he tenido que lidiar con esa información que tengo, ¿no? Porque siempre siempre he sobreprotegido a la gente y eso me ha hecho que la vida me diese muchas hostias, muchos desengaños, muchos desencuentros, muchas traiciones. Me ha llenado de eso y eso me ha permitido pues tomar conciencia e ir trascendiendo esa información. ¿Ok? Pero está allí, esa información está allí. Lo que pasa es que la estoy gestionando de otra manera. Ahora ya he aprendido a decir que no, y he aprendido a decirle, oye, espabilate, que yo también me tuve que espabilar. Comprendí que si das demasiada protección a los demás, se piensan que son los reyes. ¿Les suena eso? Se le llama el síndrome del emperador. O sea, cuando tanto proteges a un niño que se convierte pues en eso. Llega a maltratar hasta a sus padres porque los padres no le están dando aquello que a él le gustaría o que está acostumbrado que le den. ¿Le suena eso? Por lo tanto, estoy poniendo diversas polaridades y diferentes situaciones para que todos vayáis tomando conciencia y para que veáis que yo soy el primero que tengo que aprender y obviamente estoy aprendiendo. Es así y sigo aprendiendo. ¿Ok? Por lo tanto, la lealtad familiar, de alguna forma, el clan proyecta en los diferentes miembros ciertas responsabilidades. Por ejemplo, yo era mayor, tenía que dar ejemplo. Tienes que dar ejemplo. Entonces yo me acuerdo que en aquella época la comida no era como ahora, pues éramos 6 o 7 en la mesa y habían 4 plátanos, por ejemplo, 4 bananas, y a ver si adivinan quién no se comía la banana. El mayor. Porque el mayor tiene que dar ejemplo. ¿Sí? Bien, esto es, de alguna forma, recibimos una proyección de nuestros padres. Por tanto, ya empiezan a pensar ustedes qué proyección recibieron. No hace falta que lo encuentren, solamente que lo vayan pensando. Por ejemplo, en una familia que hay 4 o 5 chicos, nace una chica y entonces la familia dice, mira qué bien, ya tienes la persona que os va a cuidar cuando seáis mayores. ¿Les suena esto? Y eso no es ninguna tontería.
porque eso queda en el inconsciente del clan, en el inconsciente familiar. Yo recuerdo un caso de una amiga mía que vino a verme y ella tenía un conflicto familiar muy importante, pienso yo. Voy a hablar de memoria, igual me dejo algún detalle. Padre y madre alcohólicos. Atención. Padre y madre alcohólicos. 3 hermanos varones alcohólicos. Y ella no era alcohólica. Bueno, se casó con un hombre que era alcohólico y lo envió a freír espárragos. Y se pasaba todo el día cuidando a la familia. ¿Me siguen? Es una lealtad, que ya hablaremos más adelante, lealtad tóxica. Estás atrapado o atrapada en esa historia, ¿no? Todo que heredó de su madre, de cuidar a sus hermanos, porque encima su madre dijo, cuida a tus hermanos porque no lo he podido hacer yo, porque eres mujer, claro está, es una proyección. Hay casos muy duros. Yo he visto casos muy duros, estoy hablando de memoria, a medida que voy explicándoles cosas, me estoy acordando, ¿ok? Por lo tanto, vuelvo a decir que desde una perspectiva biológica, la lealtad familiar es muy importante, porque une a la familia y protege, y los miembros de cada familia, los miembros del clan, pues se pueden proteger unos a los otros. ¿Queda claro esto? Esto es el inconsciente familiar, que lo que busca es una unidad social básica de protección, ¿ok? Pero eso, cuando se lleva a extremos, tal como vengo diciendo, pues interrumpe el proceso de individuación, o sea, personas que nunca pueden llegar a desarrollar su vida de adulta, que conozco una una chica se quería casar, estaba súper enamorada, y la madre que no, que tú estás aquí para cuidarme, tú estás aquí para cuidarme, y la señora se quedó para vestir santos, nunca te habían dicho, y no vivió su vida. ¿Ok? Vida secuestradas. Por lo tanto, los que somos padres y que hemos sido hijos, vamos a tomar conciencia de qué información hemos recibido, cómo estamos viviendo esa información y cómo la estamos proyectando a nuestros hijos. La conferencia va de esto. Las lealtades familiares tóxicas, obviamente, bloquean a la persona, le impiden ese desarrollo del proceso de individuación. Es como que no tomas decisiones por ti mismo o por ti misma, sino que tomas las decisiones pensando siempre en los demás. No es que esté mal eso. El problema es cuando pensar en los demás es un exceso. ¿Ok? Yo me acuerdo un día que salía de casa, iba con mi novia, y llevaba, yo qué sé, no me acuerdo, 100 pesetas o un dinero, íbamos a la que era mi novia a cenar, y subió una hermana mía que estaba llorando porque no podía, no sé qué, que no sé cuánto, se quejó, y le di el dinero. Y nos fuimos a cenar con mi novia. Esto es un exceso. Eso parece que estés ayudando a la familia, pero te conviertes en tóxico. Porque no impides que los miembros de la familia vivan sus experiencias y aprendan a encontrar soluciones por sí mismos. Esas personas que han vivido en un ambiente tóxico son personas que cuando hacemos consultas siempre dicen lo mismo. Oye, mi vida siempre se me repite. Siempre me encuentro con las mismas personas, siempre me encuentro con las mismas circunstancias, siempre me encuentro con las mismas mujeres, siempre me encuentro con los mismos hombres. Esto es porque ha habido una lealtad tóxica, donde alguien, mamá o papá o ambos, nos han estado condicionando. Una familia tóxica se caracteriza, luego hablaré más profundamente de ello, en la que los miembros de la familia no hacen nada si no van a consultar al jefe del clan. Es como que hay que ir a pedir permiso a mamá. Veo que hay una señorita que se ríe, hay que ir a pedir permiso. No es como que hago una cosa y se lo tengo que contar a mamá. Y yo les digo, pero esa puede tener 50 años la persona, Digo, ¿y para qué se lo vas a contar a mamá? No, para que lo sepa. ¿Y para qué quieres que lo sepa? ¿Ok? En el fondo, también una familia tóxica hace que los miembros de la familia estén más pendientes de la familia, el clan, que de su propia vida y de su propia familia. El hombre que se preocupa más de su mamá que no de su esposa.
la esposa que está más pendiente de su mamá que no de su marido. ¿Estamos? ¿Ok? Y siempre hay un sentimiento de culpabilidad y de obligación. Y los lazos no se cortan nunca, que en lo cual cortar los lazos no quiere decir que tú tengas que romper las relaciones con tu familia, ni muchísimo menos, pero sí la dependencia emocional con la familia. ¿Ok? Porque si no, nunca viviremos libremente nuestra vida. Una de las cosas que realmente quedan marcadas en nuestro inconsciente y condicionan nuestra vida familiar y nuestras relaciones interpersonales son los silencios, los secretos y los no dichos que han pasado en el clan familiar. Eso se tapa, eso no se cuenta. Que si vemos esas series, esas películas, ya veremos que uno no es hijo de su madre, pero es hijo de la cocinera, en fin, todas esas cosas, ¿eh? La cocinera de Castamar, creo que se llama, por ejemplo, me ha venido a la memoria, cosas por el estilo. Os puedo decir, porque he visto muchas historias, que hay más hijos de otros padres o de otras madres que de las madres o padres oficiales, ¿eh? Es algo brutal. Brutal. He conocido montones de casos. Todas esas cosas, esos secretos, esos no dichos, no se pierden, es una información. No es que esto sea malo o sea bueno, lo convertimos en malo. Eso va a nuestro inconsciente y luego están los hijos, los que heredan los pecados de los padres. Vamos a quitar los pecados y vamos a poner errores, ¿ok? Y repiten las historias de ellos, o de una forma directa, haciendo lo mismo, o de una forma indirecta. Este es el problema, que nosotros pagamos los errores de nuestros antepasados, que es el título de un libro, Cómo pagamos los errores de nuestros padres, ¿ok? Es un libro interesante por quien quiera leérselo, ¿eh? Por tanto, también luego están las prohibiciones. Eso está prohibido, esto no se hace, etcétera, etcétera. Aquí también hay grandes miedos inconscientes. Y luego están esas creencias dogmáticas. Las cosas se hacen de esta manera y no de otra. Por ejemplo, la espiritualidad. O por ejemplo, en mi época, en mi casa, bueno, las mujeres si estudiaban, pues que no pasaba nada, porque el que tenía que estudiar era el hombre, porque la mujer tenía que cuidar al hombre. ¿Les suena esto? Y no hace mucho, la mujer no podía hacer nada sin el permiso del hombre. Y no hace mucho, las mujeres no podían votar. ¿Estamos? Por lo tanto, todas esas cosas, obviamente, condicionan nuestra vida. Bien, y ahora vamos a pasar, voy a poner un tráiler de una película maravillosa que se llama Coco, donde viene de alguna forma explicar todo eso que estoy explicando y, bueno, y para hacerlo un poco más divertido. Si no han visto la película, veanla, que es una maravilla. No voy a hacer ningún spoiler, pero ya lo ven, hay un trauma, ¿ok? Entonces, es como hacemos los oídos sordos, los ojos ciegos y se prohíben las cosas. Aquí no hay más música, ¿ok? Luego la película, pero luego está la oveja negra, el niño. El niño lleva la información. El niño va a destapar la verdad. Por tanto, esto es importante, tomar conciencia de que todos estamos tan condicionados por la información de nuestros padres que, por ejemplo, un servidor, yo era la oveja negra de la familia, una familia dogmática hasta un extremo brutal, ¿ok? Y era el que aguantaba, es la sombra del clan, por eso se llama la oveja negra. Es el que siempre estaba retando a mi madre. Siempre el que estaba diciéndole cosas que, por ejemplo, en Viernes Santo comía carne delante de ella, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ella pensaba que estaba poseída por el diablo, ¿ok? Y me lo decía en la cara. Y me llegaba a ignorar. Pero entonces yo viví lo que se llama el rechazo a Dios. Al menos el rechazo a Dios que me habían enseñado. Y entonces eso me llevó a buscar a Dios. Y me llevó todo un proceso que duró 20 años. Donde en ese proceso
encontré a esa conciencia que se llama Dios. Y entonces solamente podía hacer una cosa, que es lo que estoy haciendo desde hace muchos años. Ahí está mi experiencia para compartir. Y a darte cuenta de que todo está interconectado, que nuestra familia es el universo perfecto, que en la familia vamos a encontrar todos los conflictos, y que siempre habrá esa oveja negra que sostendrá la parte oscura de esas creencias dogmáticas, de esas creencias que maniatan la vida de sus miembros. Por lo tanto, bienvenidos sean los conflictos, porque ellos encierran, cuando los trascendemos, el tesoro que nos va a cambiar la vida. No sé si me he explicado bien o no me he explicado bien. ¿Ok? Por lo tanto, los conflictos claves, he hecho una lista de conflictos clave que encontramos después de tantos años haciendo eso. Uno de los grandes conflictos y que maniatan, por ejemplo, en la sociedad hispana, es la educación diferencial entre el niño y la niña. Esto es realmente grave, porque el niño es el niño y la niña es la niña, ¿no? Entonces, claro, ¿qué les voy a contar? El conflicto de que papá lo dictamina todo y mamá pues calla, ¿ok? O el conflicto de mamá sobreprotectora y sufridora para manipular y controlar a sus hijos, pero siempre quejándose, pero no haciendo nada para solucionar su vida. ¿Le suena eso? Papá que no está. Pero si papá no está, también cabe preguntarse por qué no está. ¿Estamos? La violencia en casa. La de personas que llegan a sostener la violencia en casa. Hay momentos que uno no puede solucionarlo, pero montones de años de violencia. ¿Ok? También hay una información inconsciente heredada. Es así. Es así. Y esto hay que mirárselo como yo estoy proponiéndolo ahora, sin juicio, sin ningún tipo de juicio, comprendiendo que tanto mis padres como mis hermanos y como mis ancestros llevaban la información que llevaban, y lo que tenemos que hacer es trascender esta información mediante un acto de comprensión, que es previo al acto de perdón, porque cuando comprendes ya no tienes que perdonar a nadie, porque sabes que todo el mundo hizo aquello que sabía hacer y que de alguna forma le introyectaron creencias, pero siempre tiene que haber alguien que saca esas creencias y las pone a la luz de la conciencia, como en el caso de la película Coco, Miguel, que al final pues se sale con la suya y descubre el para qué el padre nunca volvió a casa. Es realmente una película muy interesante y muy divertida, que cuando la vi en su momento en México, que se estrenaba, pues bueno, era como la guinda del pastel, ¿ok? También conflictos claves: papá anda con otras mujeres y es bebedor, papá se calla y deja que mamá lo organice todo. En definitiva, todo eso tiene que ver con la familia y con la información que hemos recibido. Cuando protegemos más al varón que a la hembra, convertimos a un pequeño dictador, a una persona que se cree que tiene todos los derechos y tiene pocos deberes. He visto así. Por lo tanto, vamos a la solución de los conflictos. Y para ello vamos a tomar conciencia de que vivimos en un universo que todo se complementa. Para que las personas alcancemos ese estado completo de bienestar, ese estado de integración, debemos aprender a ser asertivos, a decir sí cuando queremos decir sí, sea quien tengamos delante, a responsabilizarnos de nuestros actos y dejar de proyectar la culpa a los demás, a respetarnos y ser coherentes con lo que sentimos, con lo que pensamos y con lo que hacemos. Para ello es importante comprender el para qué, no el por qué, el para qué yo tengo las relaciones interpersonales que tengo. Porque la información que tengo en el clan familiar las proyecto normalmente en mis relaciones de amistad o en mis relaciones de trabajo.
porque como que allí somos como más libres, ¿eh? Por lo tanto, observemos qué amigos tenemos, con qué personas nos relacionamos, ¿eh? ¿Qué aficiones o hobbies tenemos? ¿Sí? ¿Ok? Y nos daremos cuenta que normalmente fuera del clan familiar sacamos esta parte que en la familia no podemos sacar. Y muchas veces nos convertimos en mentirosos. ¿Eh? Lo que se dice mentiras piadosas, pero son mentiras. ¿Eh? Y no decimos las cosas como teníamos que decir. Por ejemplo, mi madre, cuando llegábamos a casa el domingo decía, ya ve, nos pasaba por el detector de mentiras y decía, ¿ya habéis ido a misa? Y mis hermanas, sí, era mentira, no habían ido. Me lo preguntaba a mí, ¿ya has ido a misa? Digo, no, ni pienso ir. ¡Oh! ¿Eh? ¿Estamos? Ni pienso ir. ¿No? Y no pienso ir. O sea, siempre tiene que haber esto, ¿no? Pero cuando te lo miras como me lo estoy mirando ahora yo, claro, eso a mí me ha transformado la vida. O sea, porque aquí ha estado toda la fuerza que yo he sacado. ¿Ok? Bien. Por lo tanto, ya no voy a meterme directamente en la familia, sino vamos a buscar la familia que nos hemos creado, la propia que nos hemos creado o la propia que nos hemos creado con nuestros amigos. O sea, hay una frase que dice, mira, los amigos los escojo, mis hermanos vinieron porque vinieron, ¿no? Pero en realidad vinieron por otra información, ¿no? Por tanto, todas las personas que nos rodean hablan de nosotros y hablan de nosotros más que 1000 palabras. Cada relación que tengamos, de amistad, sea amorosa, etcétera, etcétera, siempre encierra un tesoro. ¿Ok? Y nunca olvidemos que si hacemos la inversión de pensamiento, aquello que nos gusta de los demás y aquello que no nos gusta de los demás, tiene siempre que ver con nosotros. ¿Eh? Y nunca nos olvidemos que repetimos las experiencias de nuestros padres, de una forma directa o de una forma indirecta. Por ejemplo, yo he vivido una vida espiritual, pero yo he vivido una vida espiritual complementaria a la vida espiritual que vivían mis padres. Dogmática, de creencias, cielo, infierno, Dios castigador, a un Dios amor. Gracias a esta información que yo he recibido de mis padres, tan dogmática, yo he trascendido la información. O sea, trascender la información no es negar la espiritualidad, que es lo que la gente piensa. ¿Estamos? Sino darle un auténtico sentido. ¿Sí? Yo me acuerdo que un día recibí del Vaticano un certificado que me trajo un cura, donde ponía que yo tenía el cielo ganado por ayudar a los pobres y curar a los enfermos. Eso pasó 20 años más tarde. ¿Eh? O sea, yo me había puesto en paz con aquello que yo había estado en guerra. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Y pasé de odiar a la Iglesia a comprender a la Iglesia y a trascender la información y pasar de una conciencia dual a una conciencia no dual, que es lo que estoy haciendo. Y eso me llevó a cómo puedo yo aterrizar esto a un nivel más de tocar y de oler y de respirar, que es la bioneuroemoción. Que en definitiva la bioneuroemoción lo que hace es unir ciencia y espiritualidad, algo que se vive como separado, pero que siempre está interrelacionado. De hecho, creo que era Einstein, decía que donde la ciencia no llega, la espiritualidad complementa. También decía una frase Einstein que decía más o menos lo mismo, estoy hablando de memoria, dice, la ciencia sin la espiritualidad es coja y la espiritualidad sin la ciencia es ciega. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a comprender que, o como diría David R. Hawkins, evolución versus creación es lo mismo. La evolución es la manifestación de la creación. O sea, la creación es la unidad y la evolución sería la dualidad. ¿Van siguiendo? ¿Ok? Por lo tanto, creación contra evolución, no. Creación y evolución es lo mismo. Ciencia y espiritualidad es lo mismo. Son las dos caras de una misma polaridad. Los grandes, por ejemplo, David R. Hawkins o David Bohm, en el orden implicado y el orden explicado, nos dice que el universo es el orden explicado sostenido por el orden implicado.
Jung nos habla del self y del mundo dual. ¿Ok? ¿Lo veis? Entonces, siempre estoy hablando desde la conciencia unidad. La conciencia unidad es comprender que yo vivo en el mundo dual, pero que todo está interconectado. ¿Ok? Y aprovecharemos las experiencias de nuestras vidas, los conflictos que tenemos con aquellas personas en los que hay un vínculo emocional para conocernos a nosotros mismos. Porque sin los demás sería imposible conocerse a sí mismo. ¿Ok? Entonces yo, trascendiendo la religión dualista, monoteísta, castigadora, he llegado a estar donde estoy. Y eso entonces yo sentí que tenía que aterrizarlo a un punto que ya hasta aquí como que se difuminara el concepto de religión o espiritualidad y nos diésemos cuenta de que no existe la espiritualidad sin el mundo y el mundo sin la espiritualidad, como venía diciendo, la ciencia sin la espiritualidad está coja y la espiritualidad sin la ciencia está ciega. Eso lo decía Einstein. ¿Okay? Como podéis ver, había ya científicos, gente muy iluminada, que entendía que la separación es pura ilusión. Por lo tanto, lo que estoy realmente intentando o procurando transmitirles a todos ustedes es que estamos donde tenemos que estar, nos relacionamos con aquellas personas que nos tenemos que relacionar y que precisamente el conflicto nos ayuda a conocer aquella parte que sin la otra parte nunca llegaríamos a conocer. En esencia es esto, ¿ok? Todo se complementa y se puede resumir en esa frase. Lo que más me molesta, preocupa o estimula esconde una experiencia de polaridad que antecede a un nuevo equilibrio. Por tanto, todo desequilibrio me llevará a un nuevo equilibrio. Todo desorden me llevará a un nuevo orden. ¿Ok? Y mucha gente me dice, no, es que cuando estoy empezando a estudiar bien la emoción, las cosas me van peor. Yo digo, perfecto, porque si usted quiere arreglar su casa, va a poner la casa patas para arriba, ¿estamos de acuerdo? Para crear un nuevo orden. Cuando hacemos un cambio donde mi vida parece que está patas de arriba, como me ha pasado a mí muchas veces, sé que estoy instaurando un nuevo orden. Si no me pasa nada, es que estoy muerto en vida. Y cuando alguien dice mi vida es perfecta, está ya casi moribundo del todo. Está en estado comatoso. ¿Ok? ¿Va quedando claro? Estamos tapando los conflictos que al final esos conflictos que no expresamos y que vamos tapando van a salir. Seguro que van a salir. ¿Ok? Por lo tanto, hay que buscar esta homeostasis familiar. Que la homeostasis siempre quiere decir condición interna estable, pero no quiere decir que sea quieta, sino que se va compensando. Nuestro sistema biológico tiene una homeostasis interior, ¿ok? Va subiendo, bajando, tal. Es más, nuestro corazón, si tienes un corazón con pulsaciones rítmicas, es que te vas a morir dentro de poco, eso está clarísimo. Nuestro corazón tiene cambios de ritmo, porque es como tiene que ser, porque hay cambios homeostáticos dentro de nuestra biología y también, por tanto, dentro de nuestra vida, ¿no? Y la homeostasis o el equilibrio homeostático no solamente afecta a las enfermedades conmocionales, sino también a las físicas. Y dice, las enfermedades físicas, incluidos los desórdenes psicosomáticos, a menudo juegan un papel inesperado para mantener el equilibrio emocional dentro de la familia, la famosa oveja negra. ¿Ok? Entonces podemos tener dentro de la familia una persona que tiene desórdenes mentales, como explicaba antes. Otro que es muy rebelde, que rompe todas las reglas. No sé si saben quién es. Otro que se va de casa sin decir nada. Y un largo etcétera. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la disposición al cambio y a la flexibilidad son características de un sistema saludable. Aquí digo Diego y ahora digo Diego, pero hago este cambio, o sea, me permito ir modificando mis creencias, mis valores, sigo evolucionando, no tengo estructuras rígidas, etcétera, etcétera. Porque las estructuras rígidas en un ambiente familiar crean individuos muy problemáticos, fracasos escolares, problemas psiquiátricos y un largo etcétera. Eso lo dice el doctor Judson, ¿ok? Y en cambio las familias más flexibles que permiten cambios tienen miembros más saludables. ¿Ok, familia? ¿Sí? Por tanto,
No se trata de no creer, pero se trata de no creerte tus creencias, aunque te sirvan, pero no te las creas mucho. Muy bien. Por tanto, el desarrollo familiar, vamos a llamar flexible o vamos a llamar homeostático o ecológico, se trata de trabajar en la dualidad estabilidad versus cambio. Si hay mucha estabilidad, se rompe el sistema. Si el sistema siempre está cambiando, se rompe el sistema. Por tanto, siempre tiene que haber la estabilidad y cambio. Por ejemplo, yo llevo 35 años viviendo con mi mujer, estamos en una casa y la hemos ido cambiando a lo largo de todos esos años. Acabamos de hacer la enésima obra. Y yo siempre digo a mi mujer, yo nunca puedo dejar de cambiar las cosas. Pero cuando hay un periodo de cambio, luego viene un periodo de estabilidad. O sea, si no hay ese movimiento, cambio, estabilidad, el sistema se rompe, sea por un lado o sea por el otro. ¿Ok? ¿Sí? Por tanto, la familia, el sistema familiar, siempre tiene que estar en constante transformación. ¿Ok? Tiene que adaptarse a las exigencias individuales de cada miembro y obviamente a las exigencias del entorno. Yo creo que he hecho una cosa bien en mi vida, que es potenciar a mis hijos en aquello que ellos sentían que tenían que hacer, pero también a la vez, si ellos han decidido cambiar, yo también he aprovechado y también les he ayudado a realizar este cambio. ¿Estamos? ¿Lo que quiero decir? Yo me acuerdo que mi hija estudió farmacia y tenía un trabajo perfecto, entonces quiso cambiar a otra cosa y me vino a pedir permiso y digo, hazlo, y quiero volver a empezar, y volvió a costar dinero. ¿Ok? Hoy en día ha conseguido aunar esas dos cosas, la farmacia con el tema de vitivinícola. ¿Ok? Trabajan los dos. Y ha encontrado un trabajo que le permite hacer una cosa y le permite hacer la otra, y a ambos jefes de cada trabajo les parece perfecto. O sea, al final, cuando encuentras ese equilibrio, encuentras siempre en tu vida la solución. ¿Ok? Y eso lo decía la doctora Lila en el año 2000. Entonces, esta adaptación al cambio y a la estabilidad, obviamente, permite un crecimiento psicosocial de los miembros de una forma ecológica y correcta. ¿Va quedando claro, familia, esto? Muy bien. Entonces, voy a insistir una vez más porque es muy importante dejar claro lo que es una familia tóxica o disfuncional. ¿Ok? Ya he hablado antes, pero ahora lo vamos a reencuadrar. Una familia tóxica, existen unos patrones emocionales de pensamiento y de comportamiento muy rígidos y que provocan constantemente problemas emocionales en un miembro o en todos los miembros o en el sistema. ¿Ok? Y una de las cosas que podemos ver es, por ejemplo, la parentalización, padres inmaduros, la triangulación, hijos que hacen de pareja de sus madres o de sus padres. ¿Les suena todo eso? ¿Ok? Esos son problemas donde los roles de familia se intercambian, donde vemos padres que son como hijos y vemos hijos que son como padres. ¿Ok? Eso es una familia tóxica o disfuncional. Y he puesto esos ejemplos que son muy claros. Pero es como hay un miembro de la familia que asume un rol que lo tendría que asumir realmente el adulto. Yo he visto casos en consulta de personas de que de pequeñas pues ya se ocupaban de padres alcohólicos y la chica pequeña ya, de muy pequeña, pues ir a comprar, etcétera, 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 ¿no? ¿Ok? Y luego, claro, eso se proyectaba en su vida de adulta y las relaciones que tenía, pues siempre se encontraba hombres totalmente inmaduros y siempre dependiendo de sus madres porque buscaban a una madre, a una cuidadora, y esa mujer llevaba esa información de cuidar a todo el mundo. Al final, siempre estamos repitiendo las mismas historias. Y eso lo podemos ver en las relaciones que tenemos o relaciones interpersonales. Por lo tanto, esas familias, repito, impiden ese proceso de individuación y vemos cosas como sobreprotección, dependencia excesiva, muy permisivas, autoritarismos,
problemas de comunicación, sentimientos no expresados, etcétera, etcétera, y sobre todo manipulación para controlar a los miembros de la familia. He hecho un rápido lectura de esos conflictos, pero porque ya hemos hablado de ellos, ¿ok? Bien, y ahora estamos ya en la tercera parte de la conferencia, donde vamos a meternos ya en la autoindagación. La autoindagación, ya lo dice la palabra, es una de las cosas que enseñamos a observar nuestros ambientes, las relaciones que tenemos, sin juicio, y asumiendo que me gustan, que no me gustan, o que me molestan, o no me molestan, que me disgustan o no me disgustan, pero son reacciones emocionales frente a unas circunstancias y a unas personas que reflejan la información que yo tengo en mi inconsciente. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Aquí no negamos nada. Si me duele, me duele. Si me gusta, me gusta. Pero no lo justifico. ¿Ok? Bien, ¿qué decía Sigmund Freud? Dice que en la información que heredamos de nuestro inconsciente, dice, es imprescindible que haya una continuidad en la vida psíquica de las sucesivas generaciones. Y decía, en Totem y Tabú, en el año 1913, nos es lícito entonces suponer que ninguna generación es capaz de ocultar a la que le sigue sus procesos anímicos de mayor sustantividad. Porque dice también que si no, cada persona que nace tendría que empezar de cero, y eso no puede ser. Las especies, por ejemplo, Rupert Sheldrake nos hablaba de los campos morfogenéticos, la información o las experiencias de una generación, llámale de monos o lo que sea, los herederos, los hijos, heredan esto. Por tanto, la información que heredamos, por ejemplo, si tengo hijos es peligro de muerte, entonces puede ser que o no los pueda tener, o no los quiera tener, o siempre me encuentro con parejas que no los quiere tener, etcétera, etcétera, o tengo dificultades para tenerlos, porque hay un exceso. ¿Ok? He dicho, yo no quería tener hijos y los tengo, mi hija no los quiere tener, mi hermano que sigue no podía tener hijos. ¿Estamos? Van viendo, ¿no? ¿Cómo funciona? Y luego está una hermana que es como mi madre, que tiene un montón de hijos y también practica la misma religión o la misma historia. ¿Estamos? Luego está la rebelde, la loca. Todo el mundo reparando todas esas historias. Luego la anorexia, que es una negación de la feminidad o la negación de hacerse mujer. Una de las cosas que primero pierde, lógicamente, biológicamente, pierde una mujer con anorexia es la menstruación. ¿Ok? Cuando ya no empiezan a no comer y pierden la menstruación, están consiguiendo un estado de no voy a ser madre. De hecho, yo me casé con mi segunda mujer y tenía muchas dificultades de tener hijos. Lo cual también ella también reparó una historia, yo reparé otra historia y nos encontramos. Y de aquí pues nació nuestro hijo David, ¿ok? Que ya nos ha hecho abuelos. O sea, para que veáis que al final, cuando vamos trascendiendo la información, no tenemos que hacer nada, sino que las cosas van apareciendo y a medida que van apareciendo nos daremos cuenta de en qué medida hemos ido cambiando y transformando esta información, y la forma de saberlo es lo que tenemos delante. Si lo que tenemos delante siempre es lo mismo, es que estamos en el mismo sitio. ¿Ok? Seguimos. Anne Anselin Susenberger. Lo que no se ha podido poner en lágrimas ni en palabras se expresa después en dolores por falta de palabras para decirlo. Es el resumen de todo lo que vengo explicando hasta ahora. Por lo tanto, las familias disfuncionales son simplemente aquellas que no cuentan con los recursos psicológicos necesarios para hacer frente a la convivencia de una forma asertiva y potenciadora de los miembros, que es lo que venimos enseñando nosotros en Bioneuromoción. Cuando viene un miembro de una familia y se pone en paz con la familia, ya hay una transformación en la familia. Es como que cada uno se resitúa.
Una de las cosas que bloquean que la persona haga esos cambios es porque tienen un desorden en la psique, porque tienen miedo de crear un desorden alrededor. O sea, hay un orden rígido alrededor y un desorden en la psique. Cuando realmente ponemos orden en la psique, hemos de entender que vamos a crear un desorden a nuestro alrededor. ¿Estamos? Y ese es uno de los grandes bloqueos que enseñamos a la gente. Saber vivir en la psique, el orden, desorden. Cuando yo tengo unos conflictos constantes a mi alrededor, es que tengo un desorden en mi mente. Cuando pongo la orden en mi mente, obviamente habrá un conflicto en el exterior, pero se reordenará el sistema. Estará en homeostasis. ¿Queda claro eso? Estabilidad versus cambio. ¿Me van siguiendo, verdad que sí? ¿Ok? Estabilidad versus cambios. Por lo tanto, las causas de las familias disfuncionales nunca hay que buscarlas en un solo miembro, sino en todos los miembros, tal como les explicaba yo en mi caso. ¿Ok? No existe un culpable. En todo caso, yo podía ser un culpable, pero no, yo estaba asumiendo la parte oscura del clan. ¿Me siguen? Porque todo está interconectado, ¿no? Y ante una crisis, si la familia no ha aprendido a gestionarse y a ser asertiva y a respetarse, esa familia que puede ser muy funcional se puede convertir en disfuncional. Familias que todo parecía que estaba perfecto se han convertido en un caos. Así. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en ese libro que les comentaba de cómo pagamos los errores de nuestros antepasados, de Nina Kanault, he resumido una historia que viene a colación de todo lo que les he explicado hasta ahora, y es una historia que cuenta ella en sus investigaciones y en sus consultas, etcétera, etcétera. Yo le voy a contar resumida, ni tampoco voy a entrar de lleno con lo que explica porque realmente es muy duro, pero cuento eso que ya para entender lo que quiero decirles con una muestra hay bastante, ¿ok? Bien, dice, es la historia de una joven que vivía sus menstruaciones de una forma dramática. Cada vez que menstruaba era un drama y, bueno, era psicótica. O sea, era una transformación, era como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, algo así, ¿eh? Entonces era, bueno, algo terrible, ¿no? Al final ella descubrió que esta chica llevaba una información muy traumática de su abuela que la transmitió a su madre, a la madre de esa chica, ¿ok? Y el sufrimiento de esa abuela le llevó a una total negación de la feminidad, porque esa abuela había pasado grandes traumas sexuales. Y la información que heredó es ser mujer implica mucho dolor y un largo etcétera de cosas. ¿Ok? Entonces, aquí puede surgir una pregunta. He hecho un resumen de eso, porque la historia es durísima, durísima, durísima. ¿Ok? Entonces, si hemos vivido traumas muy importantes en nuestra vida, se me puede preguntar, ¿y cuál es el antídoto para que nuestros herederos no pasen esa experiencia? Pues contar las historias. Sencillamente, contarlas. Contarlas. Ni más ni menos. ¿Queda claro eso? Contarlas. Muy bien. Y una pregunta que me han hecho muchas veces y es muy común, no lo he hecho muchas veces a lo largo de estos años, es ¿se puede eliminar la información? La información o la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Como decía Nikola Tesla, somos energía, somos información, vibramos, por tanto resonamos. Gracias a esa información inconsciente, repetimos unas historias y podemos conocer nuestra historia que está en nuestra parte oculta de la psique. Por tanto, lo que tenemos que hacer es trascender esta información. ¿Sí? Y una de las cosas que quiere hacer la gente, y cae en la trampa, que quieren adivinar su futuro en función de la información que llevamos. Y esto no es así. O sea, en el momento que tú observas la información que llevas, va a cambiar tu conciencia y en tu vida van a aparecer otras relaciones
y vas a hacer otras acciones que ni querías que las podías llegar a hacer o dejar de hacer. Por lo tanto, vas a fluir. Lo que sí hacemos es observar nuestro pasado, como yo he estado haciendo en esa conferencia, ¿ok? Para comprender mi presente. ¿Me seguís? O sea, nosotros observamos el pasado para comprender mi presente y entonces poder tomar decisiones libres de culpabilidad, libres de victimismo y libres de cualquier pendejada. No sé si me estoy explicando. Sin buscar culpables y sin buscar y sin señalar absolutamente a nadie. Por lo tanto, la idea es observar nuestro alrededor, observar nuestras experiencias, comprender que, tal como yo lo percibo, y que mis reacciones emocionales tienen que ver con mi información inconsciente, y entonces voy a tomar decisiones coherentes, asertivas, poniendo orden en mi vida, sabiendo que cuando pongo orden en mi vida voy a crear desorden en mi alrededor, porque los miembros del clan o de la familia se tendrán que reposicionar. ¿Queda claro esto? Y esto es homeostasis, esto es equilibrio y esto es salud mental, emocional y obviamente también física. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Bien, ya estamos terminando. Entonces, lo que habremos conseguido con eso, familia, es que podemos reescribir nuestra historia. Y esto es una de las cosas que enseñamos en Bioneuroemoción. Y la que me inspiró muchísimo fue la doctora Nathalie Mateo. Y nos dice que si cambiamos nuestras percepciones, gracias a un cambio emocional, podemos reescribir nuestra historia. Por tanto, si yo soy capaz de mirar mi pasado con otros ojos, ¿me siguen? Estoy transformando la información y por lo tanto estoy creando otras realidades. Y eso no se lo deben de creer. Eso hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Es una mente inocente, una mente que no busca culpables, una mente que comprende que está donde debe de estar. Y por lo tanto que las dificultades que le han aparecido en su vida son grandes oportunidades para conocerse a uno mismo y tomar decisiones libres de culpas, de victimismos y de todas esas pendejadas. Por lo tanto, vivimos experiencias, tenemos relaciones para conocernos a nosotros mismos, repito, para comprendernos, y vamos a dejarnos de pendejadas de determinadas de esta es la cruz que Dios me ha enviado, este es el karma el mal karma que he recibido. El karma obviamente existe, heredamos la información, pero heredamos la información, la llamaremos karma, pero tienes un mal karma o un buen karma. Tenemos el karma perfecto. ¿Me siguen? Y un larguísimo, etcétera. Por lo tanto, el secreto es muy simple. Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro están interrelacionados. ¿Ok? Nuestra percepción lo divide. Pero solamente existe el aquí y ahora. En ese instante podemos observar lo que fue el pasado y podemos verlo con otros ojos, porque somos observadores. Y al verlo con otros ojos, con otra percepción, estamos creando otra realidad, que le llamaremos futuro y que será otro presente. Por lo tanto, olvidémonos del pasado, salvo para observar la información que llevamos, vivamos el presente, porque el presente es el único estado de máxima creación. Si estamos pendientes del pasado, juzgándolo, vamos a repetir las historias. Si no aprendemos las lecciones de nuestro pasado, vamos a repetir las historias. Si seguimos buscando culpables, vamos a repetir las historias. Si seguimos siendo víctimas, vamos a repetir las historias. Así de simple. Y entonces haciendo eso, observando, comprendiendo, que te lleva ya a la no necesidad de perdonar. Y en todo caso de perdonarte a ti por haber hecho esos juicios que estaban basados en tu ignorancia, entonces estarás abriendo a tu campo a otras realidades, ampliando tu conciencia y entonces los cambios en tu vida vendrán solos. Acoges el cambio que venga y volvemos a lo mismo. Tomo la decisión de no juzgar el pasado para no condenarme en el futuro. Porque con la vara que midiésemos seremos medidos.
Y si yo vivo la experiencia desde, repito, la culpabilidad o victimismo, voy a seguir viviendo culpabilidad y victimismo, que es lo que estoy creando. Y entonces alcanzamos un estado de equilibrio emocional y un estado de paz interior, que es uno de los principales objetivos que enseñamos en Vía una Emoción. Veamos algunas reflexiones que os sirvan para la autoindagación, tal como he dicho al principio. ¿Qué cambiará cuando cambiéis vuestro posicionamiento? ¿Qué parte del sistema se va a desestabilizar? ¿Qué les puede pasar? ¿Ok? ¿De qué les puede servir? ¿Qué pueden aprender? Pero si aprenden bien y si no aprenden también. ¿Seguimos? Observa las informaciones más relevantes de tu sistema familiar en relación a tu bloqueo estrés actual. ¿Ok? Si tienes un bloqueo o un estrés, o te sientes bloqueado o bloqueada, o tienes un estrés que se te repite, observa la información que hay a tu alrededor. Aprende a indagar en tu historia, apoyándote en estos ejes fundamentales de tu historia familiar. ¿A quién estoy repitiendo? ¿A quién estoy reparando? ¿Qué estoy haciendo algo complementario al otro? ¿Me van siguiendo? Y entonces, solamente entonces, cuando estás con esa comprensión, cuando ya hay ausencia de juicio y de victimismo, decides libremente quién quieres ser en cada situación. Así de simple, pero así de no fácil. Porque eso requiere disciplina, una actitud, trascender tus creencias, mucha compasión, mucha coherencia y sobre todo perdonar a la única persona que hay que perdonar, que es a uno mismo. No hay más. Por lo tanto, vuestra programación está basada en una historia que os contáis para seguir viviendo o repitiendo las experiencias. Entonces, ¿cuál es vuestra historia? Hay que detectar qué me cuento yo para seguir así. ¿Sí? ¿Cuál era el estado emocional de mi padre y de mi madre, si es que lo puedo saber? ¿Cuál era la necesidad que hay que cubrir? ¿Cómo me está afectando a mi vida estas situaciones? Es básicamente lo mismo que la anterior, pero con preguntas más concretas. ¿Ok? Y el paso que también va muy bien para autoindagarse es, de mi familia, ¿qué es lo que más me molesta de mis padres, de mis hermanos, de mis hijos, de mi jefe, de mi amiga? ¿Me siguen? Porque todo es familia. ¿Qué es lo que más me molesta? Porque esta es la parte que tienes que realmente integrar y que tú tienes escondida. Y ya para terminar, antes de la reflexión final es, hay frases lapidarias que es como, yo nunca sería como, la persona que más me molesta es, pongan el nombre, esta X no me permite ser libre o feliz. Y nos daremos cuenta el para qué repetimos las historias y de dónde salen nuestros conflictos. Quizás la última es la más patética. Pepito no me permite ser libre o feliz. ¿Pepito? ¿O usas el Pepito para no ser libre y feliz? ¿Ok? Siempre se aprende mucho de las cosas, de las personas que más te molestan. O esa frase lapidaria que he oído muchas veces, yo nunca sería como mi madre. Y son clavaditas. Solamente falta que digas, yo nunca seré como mi madre, pam, como tu madre. Con otros papeles, con otra cara y si quieres tú con otro escenario, pero haciendo lo mismo. ¿Ok? Muy bien. Y voy a terminar con una poesía de Rainer Maria Rilke, poeta y novelista austríaco, que nació en el año 1875 y murió en el año 1926. Para que veáis que esa sabiduría siempre ha estado aquí presente. Y dice, obviamente es un poema y hay que saber trascender el poema. Y dice,
Hay ocasiones en que, a mitad de la cena, un hombre se levanta, sale de su casa y emprende el camino que habrá de conducirle a una iglesia que se yergue en algún lugar incierto. Y sus hijos lo ensalzarán como si hubiese muerto. Otro, en cambio, permanece encerrado en su casa, protegido por su plato y por su vaso, y son sus hijos, entonces, quienes se ven obligados a salir al mundo en busca de la iglesia que su padre olvidara. Traducido para todo el mundo, cuando un padre trasciende la información y da otro nivel de conciencia, está liberando a los hijos. Cuando un padre no hace eso, pasa el testimonio a sus hijos y son los hijos que tienen que liberar al padre. Y como diría Erich Fromm, si con todo lo que tienes no eres feliz, con todo lo que te falta tampoco lo serás. Señoras y señores, gracias por estar aquí. Así me permiten practicar conmigo mismo. Y ahora viene el momento de eso que han escuchado, hay que indagarlo, hay que ponerlo en práctica, con una mente en paz, ¿ok? Con una mente que comprende que la información que hemos heredado es la información que nuestra alma ha escogido para transformar. Solamente les animo que sean este padre, esa madre, que va a buscar esa iglesia que se yergue a lo largo del camino en un lugar incierto, para de esa forma liberar a nuestros hijos. Muchas gracias.